Blessed is the Lord, Baruch Adonai, Elohei Israel. Capítulo 10 de los versos 44 y 48, dicen así. ¿Sí? ¿Ya está ahí, hermanos? 44 y 48. Bueno, dice, miren, es Pedro aquí predicando, fue a la casa de Cornelio. Y aquí esta es una experiencia tremenda, ¿verdad? Mientras aún hablaba, dice el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. Cuando aquí dice, hermanos, los fieles de la circuncisión quiere decir judíos, esos se circuncidaban. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, o sea, sorprendidos, anonadados, de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, la sorpresa de ellos fue que empezaron a ser testigos con su vista, con sus ojos, de la misma manifestación que ellos habían experimentado. Lo mismo, el poder de Dios descender, hermano, el estremecer del cuerpo, que brincaban, que saltaban, que alababan, hermano, y que de repente empezaban a hablar en otras lenguas. No está aquí eso de hablar en otras lenguas, pero cuando dice que se quedaron atónitos, que era ¿por qué? Porque vieron lo mismo que les pasó a ellos. Lo mismo. Entonces sigue diciendo, dice, porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió y dijo y preguntó, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Por algunos días. Otra vez, aquí hay una variante, ¿verdad? Cuando Cornelio manda a traer a Pedro, van los mensajeros a traerlo, y mientras eso ocurre, Cornelio llena la casa de los amigos, de las amistades, de sus familiares. Era un centurión, una centuria son 6,000 soldados. Entonces, cuando dice que Cornelio era un centurión, quiere decir que estaba a cargo de una guarnición grande de 6,000 soldados. Era el líder, era el general, todo lo podía, todos estaban bajo sus órdenes. Así es de que yo creo que no le fue difícil llenar la casa. Creo yo bien fácil que había gente allí que aunque hasta no quiso ir, pero era la orden del general. Hay que ir porque dijo Cornelio. Y si no vamos mañana, quién sabe cómo nos vaya. Y él tenía llena la casa. Ahora, la variante que les hablo es esa precisamente. El único que congeniaba, el único que tenía, ¿qué voy a decir? Que simpatizaba con el Evangelio era Cornelio, porque no era cristiano. Ninguno de estos era salvo todavía. ¿Y qué me dice de Cornelio, pues? ¿Por qué dice que no? ¿Y Cornelio qué? No, era religioso. Él era religioso. Dicen que hacía oraciones. Dicen que daba limosnas. Eso es religión. No tenía la experiencia todavía de la salvación. Por eso mandó el Espíritu Santo a Pedro. A Pedro. Y aquí sucedió algo inaudito, porque Pedro no fue solo. Dice aquí que también, para no irse solo,
llamó yo creo a una media docena o a 12, porque dice, y los de la circuncisión que iban con él, pero no dice cuántos. Yo me imagino que era un bonche, ¿verdad? Imagínense usted una media docena, pues, por lo menos, de gente alrededor de él, que fueron hermanos cristianos con la experiencia de ese bautismo, iban al lado de él. Yo voy contigo, vámonos. Y mire, al llegar, pues ya tenía que ir la casa llena allí, ¿verdad? Y dice que cuando empieza a predicar, aquí dice que ni siquiera acabó de predicar. Dice que mientras él hablaba, dice que el poder cayó. Dice que el poder cayó. Tremendo. Y dice que la gente, hermano, mire, tocada por el poder del Espíritu Santo, dice aquí que empezaron a hablar en otras lenguas. Tremendo, ¿verdad? Empezaron a hablar en otras lenguas. Y aquellos, pues pronto, mire, abrieron los ojos grandotes y hasta se quisieron ir de espaldas, ¿sí? Porque dije, ay, mira, es lo mismo, es igualito, es lo mismo, les están dando lo mismo que a nosotros. Es que ellos creían que nomás a ellos. Hasta este día, el judío creía que eso era para ellos nada más. Para usted y para mí no. Era de ellos. Y casi se quisieron ir de espaldas cuando vieron que era lo mismo. Hermano, no cabían del asombro. Y claro, y era algo digno de asombrar, porque, le digo, porque la variante era que no era gente salva. No, eran oyentes nada más que aquel arrimó allí. Y otra vez, aquí otra vez es una de las cosas, hermano, que a la mente de nosotros ya como creyentes no nos cabe. Pero Dios es soberano. Otra vez volvemos a eso. ¿Le podemos decir a Él cómo le haga? No, pues no. No, Él tenía un plan también para el pueblo gentil, hermano, y este fue el inicio. Simplemente fue el inicio. Aquí empezó, y había que empezar, sí, pues había que empezar así. Había que empezar así. Y miren qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Una vez recibido todo ese poder, mire, aquí parece que las cosas son al revés. Estos recibieron primero ese poder del bautismo del Espíritu Santo, y luego Pedro dice, bueno, pues aquí de todas maneras vamos a completar la cosa, pues. Vamos a bautizarlos ahora en el agua. Ya tienen lo poderoso, lo que les hacía falta, pero vamos a dar testimonio ahora a todos los demás, a todos, que ahora ustedes van a dar testimonio de que ahora, aparte de ser bautizados con el Espíritu Santo, también son salvos y son creyentes. ¿Y eso se hace por medio de qué? Del bautismo en agua. Para eso es el bautismo en agua. El bautismo en agua es una confesión o un testimonio público, abierto a toda una congregación y a las huestes espirituales que andan aquí, que yo no las veo ni usted tampoco, pero aquí están, hermano, y es un testimonio público aún para ellos, y no nomás para los buenos, para los ángeles, no, para los malignos que andan también ahí revueltos. Ese es un testimonio público que les muestra a ellos que nosotros dejamos de pertenecer al equipo de ellos. Hasta hoy fui parte de ese reino maligno de las tinieblas. El día de hoy me convierto al Señor y doy testimonio de mi salvación y que me metan al agua. Y cuando ellos lo ven, dice, pues, ni modo, perdimos uno. No se quedan conformes, ellos siguen luchando, pero allá ya hay ese testimonio y ya no le pueden hacer gran cosa a ustedes, porque ahora necesitan pedir permiso. Antes usted era la propiedad de ellos, no, ahora no. Ahora usted tiene poder sobre ellos. Antes era diferente, ellos tenían poder sobre usted. Usted es esclavo de ese reino, ahora ya no. Eso es lo que hace el bautismo en agua. Les da testimonio a todos, a la congregación primero y luego a esas huestes espirituales. Dijo, ¿puede alguien impedir el agua para que estos sean bautizados también? No, dice, vámonos al río.
que se le bautice a todos también aquí. En nombre de Cristo, dice aquí otra vez en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque eran creyentes en Jesús. Sí, hermano. Un comentario, bueno. Sí, dígame. Ahorita que está tocando esos puntos, sería bueno, no sé, en una escuela dominical, Sí. aclarar más acerca de lo que está hablando del bautismo, del nombre de Jesús, porque desgraciadamente hay muchas iglesias trinitarias que pues creemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero hay otras religiones que se meten a las iglesias donde ya están bautizados sin nombre del Padre y del Espíritu Santo, como está en Mateo 28, 19, como ordenó el Señor Jesús. Pero hay unas religiones que se basan más a un versículo y de ahí quieren meter su doctrina y su fórmula bautizar. Dicen que si no están bautizados en nombre de Jesús, no son salvos, entonces se empiezan a meter dudas. Sería bueno, por eso digo, un día de estos, un domingo, agarrarlo Sí. para explicar bien eso. Sí, es importante. Sí. Nosotros sabemos claramente que el que hizo el sacrificio de la cruz fue Jesús, y por medio de ese sacrificio tenemos pues la salvación. Ya como usted lo explicó, el bautismo ya después es un requisito que va acompañado para seguir en el camino, pero no es el tema de salvación del bautismo. No, es lo que... En muchas ocasiones hay muchos infiltrados en ese y le meten dudas a la gente. Si no estás bautizado en el nombre de Jesús, no eres salvo, y empieza a hacer su descontrol. Por eso sería bueno. Sí, el bautismo. Amén. El bautismo le damos, señor, a nosotros también otro término aquí en los medios cristianos, ¿verdad? Y hablamos del bautismo en agua y decimos nosotros que es un paso de obediencia. Damos ese término también y es correcto. Ese es un paso de obediencia. Como acaba de mencionar el hermano, no tiene que ver nada con la salvación, hermano. No, el bautismo no salva. Es un paso, pero es un paso de obediencia. Es un paso de obediencia nada más. No pierdo la salvación, no, si no me bautizo nunca no pierdo la salvación, pero si he dejado de dar ese paso de obediencia, hermano, pierdo bendiciones en la vida cristiana y no me va como me debía de ir. Sí, Alan. En este caso, por ejemplo, como es en la casa de Cornelio estaba llena de gentiles, pero Sí. cuando dijo que los bautizaban en el nombre del Señor era para que los que iban con Pedro vieran. Sí, sí también. Exactamente. Sí, y de hecho ocurrió, ¿verdad? Vieron a tal grado, a tal magnitud, hermano, de que aquí mismo dice la Escritura que se sorprendieron sobremanera. Fue grande la experiencia. Bueno, vamos al otro pasaje. Pero sí es importante lo que dice el hermano, sí debemos tener ese conocimiento bien firme en nuestra vida, en nuestra mente, y firme y listo, presto para darlo a todo aquel que nos pida razón de la doctrina de nosotros. Debe estar aquí. Debe estar aquí. Sí tiene razón el hermano. Bueno, el otro pasaje, 10 verso... Perdón, capítulo 11, ahí nomás enseguida, capítulo 11 del 1 en delante, vamos a ver ahí. ¿Ya está ahí, hermano, capítulo 11? Dice: y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos, diciendo que ¿para qué has entrado? ¿Por qué entraste a la casa de incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido y diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en estas una visión semejante a un gran lienzo que descendía por las 4 puntas y era bajado del cielo y venía hasta mí. Y cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, mata y come. Y dije: Señor, pero ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado hacia arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba enviando a mí desde Cesarea,
y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón que nos contó, dice, cómo había visto su casa en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban, pasaron a Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre. Bueno, hasta ahí vamos a dejar ya. Y es Pedro hablando aquí, hermanos, dando un testimonio grande de cómo a nivel humano, por muy destacado que sea la posición, ellos eran los apóstoles, representantes directos de Cristo en la tierra, era lo más grande pues de la jerarquía a nivel humano, ¿verdad? Y sin embargo Pedro, en la persona de Pedro, nos está diciendo la Biblia, hermanos, que por muy alto que sea el nombramiento, la posición, ninguno se puede oponer a la voluntad de Dios. Ninguno. Y en este caso, hermano, en esta obra de bautismo del Espíritu Santo, él dice, ¿cómo yo me voy a oponer a Dios? Si les quiso dar a ellos también lo mismo que a ustedes y a mí, dice, pues ¿de qué forma me opongo? O sea, y esto es un recordatorio, otra vez de lo que les dije al principio, este pasaje deja en claro, hermanos, que ese regalo es para todos nosotros. Es para todos. Y nadie se puede oponer a eso. Nadie, absolutamente nadie. No hay hombre en la tierra capaz de oponerse a la voluntad de Dios. Que diga, tú no calificas, tú no cuentas. No, y es que ese es otro error. Ese es otro error que aún gente de la misma iglesia, hermanos, mire, lo comete. Mire, hay veces que viene gente usada por Dios a alguna iglesia. Y va a venir un hermano, dicen, y es tremendo, está ungido por Dios. Dios lo usa en el bautismo del Espíritu Santo, gloria a Dios. Impone manos y el Espíritu Santo bautiza y gloria a Dios. Y el error es que muchas veces hay gente metida en la iglesia que piensa, hermanos, mire, fíjese bien, y es un pensamiento mal infundado. Tienen alguna cosilla allí, tienen un pecadillo, y piensan que en su vida tienen un estorbo, que lo que tanto anuncian y dicen no es para ellos, es que ellos no están bien. Hermano, la palabra de Dios, claro, nos llama a ponernos a cuentas con el Señor. Y es lógico que si usted no viene a recoger ese regalo y se pone a cuentas con Dios, pues no va a obtener nada. Ese mismo día del servicio de que ese evangelista va a venir y todo, hermano, es una oportunidad formidable de allí mismo ponerme yo a cuentas, por eso que está atrás ahí, haciendo esto. En la Santa Cena sucede igual. La Santa Cena es una ¿cómo dicen los católicos? Es un sacramento. Nosotros casi no usamos esa palabra, pero es correcta, es un sacramento. Esa es la palabra correcta. Es un sacramento y trae bendición. Pero la advertencia es que si alguien anda mal,
que si alguien tiene enemistad, tiene una ofensa en contra del hermano, el anuncio de la Santa Cena es que antes de que se tomen los elementos, vaya usted allí, si está allí, vaya y haga las paces. Pues si es un pecado que hay que confesar y pedir perdón, allí mismo hay que hacerlo para pasar a tomar parte. Esto es igual. Esto es igual. Tiene usted allí algo que le estorba, que está estorbando, que no lo ha confesado, un problema, también hay que ponerse a cuentas. ¿Y pasar a qué? Pasar aquí a que le impongan las manos y recibir. Pero hay gente que como tiene eso y mejor prefiere quedarse ahí ya. Mire, vino, el culto estuvo glorioso, gente habló en lenguas, gente bendecida, llena del poder del Espíritu Santo, y él se fue igual. Por pensar erróneamente, por no ponerse a cuentas. Tremendo, ¿verdad? Hay otro error que se comete también, y es muy marcado. Gente pasa, así pasa, y no lo logran. ¿Y sabe cuál es el error? Muchas veces, no todas, pero muchas veces. El asunto es, hermanos, que no abren la boca. Que no dicen nada. Y tienen una falsa percepción en la cabeza porque dicen, es que el Espíritu Santo es el que me va a hacer hablar. Eso no es verdad. No, es que el Espíritu Santo va a venir y es el que va a hablar. Tampoco es verdad. Así nos dice aquí. Así nos dice. ¿Cómo dice Hechos 2:4? Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas de acuerdo como el Espíritu les daba que hablasen. Pero ¿quién hablaba? Analice el pasaje. ¿Quién dice el verso que hablaba? No, el Espíritu no. Analícelo bien. Hechos 2:4. ¿Alguien lo tiene allí que lo lea? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice del Espíritu Santo, según el Espíritu les daba que hablasen. Se entiende esa parte como que el Espíritu Santo te va a venir como a animar, te va a venir como a dar un empujoncito, nomás, ándale, aviéntate. Yo no lo voy a hacer por ti, no, pero ahí vas, ándale. Y como que Él da, como que Él dice, según el Espíritu les daba que hablasen, y como que lo anima, como que lo empuja, como que lo agarra de la mano así, pero suavemente así, como que lo invita, pues. ¿Por qué les digo así? Porque Dios no forza a nadie. No, Dios no le tuerce la mano a nadie. ¿Quién pues no la tuerce? El otro. El otro sí. El otro sí te forza. El otro sí te, mire, casi lo agarra a uno, casi lo aperrolla de aquí, casi lo lleva del pescuezo a pecar. ¿Y a quién se obliga? Cristo no. Cristo no. Cristo es un caballero. No te va a obligar a hacer lo que tú no quieres. Y aquí aparece el Espíritu Santo animando, ¿verdad? Como diciendo, ándale, anímate, te va a ir bien. Yo voy a estar aquí a tu lado, yo te voy a llevar de la mano. Gloria a Dios, ándale, mira, de la manera más gentil. Dice, por eso dice, según el Espíritu les daba que hablasen, pero no dice que el Espíritu habló, dice que ¿quién hablaba? Ellos, yo y usted. Entonces, si no abro la boca, ¿cómo voy a hablar? El capítulo 7 de Juan, el verso 34 dice que en el gran día de la fiesta dice que alzó la voz Jesús y dijo, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Hermano, ¿por qué? Aquí hay otra cosa que destacar. Para tomar agua, hermanos, no se puede con la boca cerrada, ¿verdad?
El Espíritu Santo aquí Jesús lo está dando como una figura de agua, fíjense. En la Biblia el Espíritu Santo toma figura de agua y Cristo está diciendo, todo el que tenga sed, mire, y qué grande es la palabra de Jesús, todo el que tenga sed, ¿qué quiere decir? Todo el que quiera, todo el que anhele, todo el que tenga hambre, todo el que tenga ansia, deseo, todo esos, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, beban, beban. Eso es lo que está diciendo. Pero otra vez les digo, vengan a mí, dice, vengan a mí y beban. Pero ¿se puede beber con la boca cerrada? No, obviamente no. Y ese es el error de la gente. Por eso se le pide a la gente que cuando venga aquí empiece a orar, empiece a alabar a Dios, empiece a glorificar a Dios, que mantenga su lengua en ejercicio, en movimiento, para que, mire, la unción pueda venir y cuando menos se acuerden, mire, ya están hablando en otras cosas. Pero cerrar la boca no se puede. Así no. Esas son pequeñas cuestiones que surgen, pero ahí están. Mire, hay un último pasaje. Capítulo 19, de ahí mismo de Hechos. Ahí más adelante, capítulo 19, del verso 1 al 7. Aquí ya no es Pedro, ahora es Pablo. Tremendo ese Pablo también, hermano, mire. ¿Ya lo tiene, hermano? 19. Mire, dice, leemos y dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hablando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran todos unos 12 hombres, y entrando Pablo, vamos a dejarnos ahí, y eran por todos unos 12 hombres. Mire, era un buen montón de discípulos. Y narra aquí todo bien paso a paso, ¿verdad? Esa región de Éfeso, hermano, era una región todavía sin evangelizar. Ahora, mire, aquí hay un punto también importante que destacar, porque dice aquí Pablo, no da el nombre de judíos, pero eran judíos, no eran gentiles estos. Dice de discípulos. ¿Qué quiere decir? Que eran gente que ya conocía. Y sí, empieza él a tener plática con ellos. Empieza a ponerse, mire, sabrosa la plática. Y es que así se pone, hermano. Mire, cuando se encuentran dos que están de acuerdo en una cosa, hermano, pues la plática se vuelve amena, hermanos, sabrosa, ¿verdad? Alegre, porque creemos en lo mismo, porque caminamos por el mismo camino. Entonces yo me imagino esa plática así, hermano, bien formal, pero bien amable, llena de amabilidad, de hermandad cristiana, ¿verdad? Yo me trato de imaginar ese pasaje aquí en la mente, y yo veo a Pablo platicándoles a ellos del Evangelio, del reino de Dios, del mensaje de Cristo, de la resurrección de Cristo y todo eso. Y los demás pues dicen: gloria a Dios, sí, mira, así es. Sabemos nosotros que el Cristo nació en Belén, que era hijo de María, y mire, se puso sabrosa la cosa, y luego de repente, hermano, Pablo como que percibe algo, ¿verdad? Dice, bueno, pero estos son discípulos y aquí no hay evangelismo, no hay nada.
viven aquí, pero no proclaman, no anuncian, no dicen nada, aquí no hay ninguna obra comenzada, no hay una misión ni nada. Entonces les falta algo a ustedes. Y empiezan, ¿verdad? Y les dice él, Pablo las capeaba en el aire, hermano. Ese Pablo tenía una mente muy adelantada, pensaba por adelantado. Mire, nunca fue a Roma. La única vez que fue a Roma fue para que lo mataran, pero él nunca estuvo en Roma. Y sin embargo escribe una carta a los romanos como si él conociera a la gente que estaba allá, como si él hubiera vivido por años allí, hablando de maneras, de costumbres, de tradiciones de los romanos, como si él viviera allí. Nunca estuvo allí. Tenía una mente muy adelantada, pensaba por adelantado. Y entonces a él, cuando él percibe eso, les dice eso: cuando creyeron ustedes, acuérdense, cuando creyeron ustedes, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y luego le dicen: ¿cómo? A ver, dinos otra vez, ¿cómo dijiste? Que si cuando creyeron fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y como que se miran así, miren uno a otro, se miran así y lo dicen: si ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y aquel se sorprende, dice: ¿pero cómo? ¿Y cómo fueron bautizados? Dice: pues en el bautismo de Juan. Estos eran discípulos de Juan. Fíjese. Eso quiere decir que vivían en Éfeso desde hace mucho tiempo. Estos no saben. Mire, hermano, el anuncio de Cristo lo conocieron, pero no de primera mano. Estos eran discípulos de Juan. No conocieron el evangelio que siguió después de Cristo. No sabían nada de eso, no tenían noticia nada de eso. Pero ¿cómo? Nomás en eso, sí. Dice Pablo, aquí está la clave. Y estos versos del 1 al 7 que Pablo narra aquí, ese encuentro con ellos, nos enseña otra variante del bautismo del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, porque aquí nos está diciendo para qué sirve. Para ya no ser más cobarde, para ya no ser más incrédulo, para empezar a hacer cosas que antes no me atrevía, para empezar a hablar delante de los que antes me daba vergüenza. Para eso sirve el poder del Espíritu Santo. Para eso sirve. Hermano, ¿para cuándo? Para cuando usted y yo nos cansemos de ser los mismos, de no avanzar, de no crecer, de que la vida amanece un día y se nos hace tedioso, aburrido y todo. Es porque no tenemos ese extra. Nos falta ese extra de que podemos ver la vida diferente, de que podemos ver la vida con propósito y con positividad y decir: sí se puede, todas las cosas se pueden. Es que mientras no tengamos ese poder, esa capacidad, hermano, siempre se nos va a hacer difícil la vida y difícil las metas y difícil todo lo demás. Siempre vamos a ver imposibilidades. No vamos a querer orar por los demás porque vamos a decir siempre: no, es que eso está difícil. Puede el Señor sanarme un dolor de cabeza, pero de cáncer no. ¿Cómo voy a orar? ¿Y qué tal si no pasa nada? Eso es incredulidad. Le falta ese poder. Le falta ese poder. No, pero mira, siento una vocación así de ser médico, de ser un ingeniero, de ser un abogado, de ser un científico, pero no me alcanza y todo, hermano. Le falta ese poder. Le falta ese poder. Por eso nos quedamos a medias en la vida cristiana, porque nos falta ese poder. Le voy a explicar cómo. Tengo un ejemplo visual. Necesito dos ayudas. Que estén fuertes, porque hay que mover esa mesa. ¿Dónde están las dos ayudas? ¿Alguien le